Buenas, mi nombre es Joana y espero que todos se encuentren bien. En este video hablaremos sobre los tres aspectos de la cultura griega que son histórico, cultural y literario. Por eso es necesario empezar por el origen de la civilización griega, con el fin de ver los aspectos anteriormente mencionados. Lisette nos va a contar un poco sobre la civilización griega. Claro que sí. La civilización griega tiene su origen en las culturas cretense y micénica. Por eso es importante hablar sobre la civilización cretense. Esta civilización tenía una importante división social del trabajo. Además, los cretenses fueron los que crearon el sistema de escritura original, que fue el lineal A, que aún no se ha podido descifrar. Sin embargo, alrededor de 1400 a.C., la civilización cretense desapareció por una catástrofe. Ahora bien, aparece la civilización micénica. Se llama así por ser la ciudad de Micenas. No se sabe en qué momento ellos empezaron a utilizar la escritura. Además, se dice que la tomaron de los cretenses cuando comenzaron a dominarlos, teniendo en cuenta que cuando los micénicos se acabaron, empezó la época oscura, que básicamente se trata de la falta de fuentes escritas, teniendo en cuenta que la pérdida de la escritura, así como otras transformaciones ocurridas en ese periodo, indican un empobrecimiento de la sociedad. Muy interesante. Es importante mencionar que en el siglo VIII a.C. inició una nueva etapa para Grecia, conocida como Grecia arcaica. ¿Nos podrías contar un poco sobre esta nueva etapa, Lisette? Claro que sí. Acá volvió a aparecer la escritura. Las comunidades griegas comenzaron a expandirse en el territorio y ocuparon rápidamente las tierras disponibles en el mundo griego. Pero la ocupación no fue de forma igualitaria. Y esto lo que provocó fue una crisis social y ahí surge la expansión colonial. La expansión colonial. Bueno, teniendo en cuenta la crisis anteriormente mencionada, entonces el principal objetivo era buscar nuevas tierras, y ahí fue donde los griegos colonizaron territorios en el sur de Italia y en la isla de Sicilia, en el norte de África y en buena parte de las costas del Mar Negro. Además, el origen de la polis se dio por otra consecuencia de la crisis, donde el pueblo comenzó a presionar para que repartieran las tierras. Sin embargo, esto no se dio. Pero pasó algo muy importante y fue que los campesinos comenzaron a participar activamente en la toma de decisiones de la comunidad y así los polis tuvieron derecho a participar en los gobiernos. Por eso, los comienzos de la democracia ateniense es un tema muy importante para mencionar, ya que en Atenas el legislador Solón pudo subdividir el pueblo en 4 categorías según su riqueza y otorgó a cada una determinados derechos para participar en el gobierno de la ciudad, lo cual fue un paso muy importante para la igualdad. Ahora bien, Adriana, ¿nos podrías contar sobre la época clásica? Por supuesto, la época clásica se caracterizó por el florecimiento de la cultura y política y por la guerra entre Grecia y el Imperio persa. Para los griegos se trataba de una lucha entre la civilización y la barbarie. De esta manera, el Imperio persa invadió gran parte de Grecia continental y Grecia a su vez formó una coalición bajo el comando de Esparta. Así logró dominar a los persas. De ahí surgieron 2 potencias militares, Atenas y Esparta, que buscaban la hegemonía. Esto derivó en la Guerra del Peloponeso. Así, Atenas se convirtió en el centro político de la polis. En la asamblea se tomaban las decisiones políticas que afectarían a los atenienses. El demos participaba apoyando o rechazando iniciativas en la asamblea. De aquí viene el origen de la palabra democracia. Ahora bien, hablaremos de la Guerra del Peloponeso. Este fue un enfrentamiento entre Atenas y Esparta con sus aliados, la Liga del Peloponeso, donde Atenas buscaba una democracia radicalizada y Esparta un modelo político oligárquico. Interesante, Adriana. ¿Ahora nos podría hablar sobre la crisis de la polis? Claro que sí. El sistema militar se debilitó por cuanto se necesitaban hombres en las labores del campo y el ejército se redujo. Por eso se contrataron ejércitos mercenarios y así empezó una guerra naval que resultó en el asedio de ciudades y en una crisis social. Esparta fue derrotada y los ricos tuvieron que ser desterrados. En Atenas quedaron los ciudadanos pobres que dependían del Estado. Posteriormente surgió Macedonia y la grandiosidad de Alejandro Magno,
cuyo objetivo era invadir el imperio persa. Así empezó la época helenística. De allí la importancia de la cultura griega, ya que ésta tuvo y tiene gran influencia en las sociedades del Mediterráneo, del Cercano Oriente y del mundo entero. Los griegos fueron los primeros en llevar el relato del mito a la razón para comprender el mundo que los rodeaba, sus orígenes y la existencia del ser humano. Ahora bien, Joana, ¿podrías profundizar un poco más en la cultura griega? Por supuesto, Adriana, los griegos fueron los que por primera vez pudieron entender y explicar el funcionamiento de la sociedad. Se explicaban sucesos a partir de hechos que causaron encadenamiento. Hacia finales del siglo VI empiezan a escribir en prosa y trataban de transmitir la información de forma digna. Además, los discursos eran importantes en la sociedad griega, ya que estos eran como instrumentos para transformar la realidad. Con esto se llevó a cabo la creación del arte de la palabra, lo cual le sirvió para persuadir la realidad. Es importante mencionar aspectos sobre la religión, como por ejemplo que el dios griego más importante en la antigua Grecia era Zeus. También Aristóteles fue importante en la época griega y sus aportes, como la obra, con el fin de representar la teoría de la esclavitud. Gracias, Joana. Nos gustaría que nos cuente un poco sobre la antigua Roma, teniendo en cuenta que la ciudad de Roma se instaló en el antiguo Lacio en la región del centro-oeste. Claro que sí, es importante empezar porque Roma todavía no era una ciudad política, por eso se llegó a creer que era una especie de federación de aldeas y así podemos hablar de la monarquía romana, donde los romanos sostenían que el primer rey había sido Rómulo y que luego lo habían sucedido otros hacia finales del siglo VII a.C. Ahora bien, hablaremos de la República. Cuando los aristócratas tomaron el control del gobierno, se estableció una distribución de poderes. El consulado convocaba a las asambleas populares, donde se elegían los magistrados y las leyes. Y por último, los patricios y plebeyos, ya que durante los primeros años la gente que no era de origen patricio era denominado la plebe. Además, el triburio tiene una función importante, lo cual era interponerse para evitar los abusos de poder. Ahora bien, Fernando, ¿nos podrías contar un poco más sobre la expansión militar de Roma? Sí, la expansión militar de Roma duró aproximadamente 500 años. Los romanos expandieron lentamente su territorio hacia el norte y el sur, conquistando a pueblos como los latinos, los etruscos y los griegos. Sin embargo, su rival más formidable fue Cartago, con la que se enfrentaron en 2 guerras. Sin embargo, fueron derrotados en el año 202 a.C. Interesante, Fernando. Cuéntanos, por favor, en qué se basaba la economía de la primitiva sociedad romana. Claro que sí, se basaba en una economía campesina de autoconsumo, pero muchos campesinos tenían problemas con las deudas y las faltas de tierras. Las tierras públicas, que eran propiedad de la comunidad de ciudadanos romanos, se utilizaban para complementar la producción agrícola de las granjas privadas. Los romanos conquistaron y vencieron a los pueblos latinos que habitaban allí, y, aunque les permitieron conservar gobiernos independientes en sus ciudades, controlaban la política exterior y los obligaban a contribuir con nombres para sus ejércitos. Ahora bien, es importante hablar sobre el cristianismo. Este comenzó como una predicación apostólica de Jesús de Nazaret en Palestina. Después de la muerte de Jesús, los apóstoles continuaron difundiendo su mensaje en las sinagogas judías. Sin embargo, hubo un conflicto entre los judeocristianos, que querían mantener las prácticas judías, y aquellos que creían que era necesario predicar la religión a los no judíos. A medida que las iglesias locales se fueron ampliando, se produjo una jerarquización de la iglesia, con los obispos adquiriendo más autoridad y poder. El cristianismo también se relacionó con el Estado romano, y finalmente el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio de Roma. El impacto de la cultura griega aún hoy en día es enorme. Desarrollaron la astronomía, las matemáticas, la medicina, la mecánica, entre otros. Grandes exponentes de la filosofía griega son Sócrates, Platón, Aristóteles, quienes aún hoy en día causan gran impacto en nuestra vida. Muchas gracias a todos por la atención prestada.